Buenos días hermanos y amigos. Qué hermoso es volvernos a encontrar en este espacio llamado Acerquémonos al trono de la gracia de Dios, que es un tiempo especial de devocional para estudiar juntos la palabra de Dios y también para orar. Bueno, después de una linda semana, después de un lindo tiempo que Dios nos ha dado alrededor de la palabra en este hermoso congreso Expandiéndonos 2021, Sembrando Esperanza, creo que el Señor nos ha ministrado de una forma muy especial. Y bueno, creo que todos nosotros necesitamos aprender cada día a caminar en la palabra del Señor y a confiar en ella. Y hoy vamos a continuar entonces con nuestros devocionales en el Evangelio según San Marcos. Esta vez nos toca ver el capítulo número 8. Marcos capítulo 8 y vamos a comenzar entonces con los primeros 9 versículos. Marcos capítulo 8 versos 1 al 9. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Señor, gracias te damos por tu palabra, que ahora, Señor, podamos no solamente leerla, sino meditar en ella, aprendiendo, Señor, lo que tú ya tienes preparado para nosotros. Oramos así en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. He titulado este devocional Compasión. Compasión. Vemos en este pasaje cómo es la compasión, porque el modelo de la compasión es Jesucristo, es decir, Él modeló en su vida cómo tener compasión, cómo poder nosotros ejercitarnos en la compasión. Y por ello vamos a hablar de este tema. Y la pregunta sería: ¿cómo tú y yo debemos tener compasión? Y vamos a ver rápidamente 6 principios fundamentales, 6 verdades que van a enseñarnos cómo nosotros tener compasión. En primer lugar, tener compasión es ver la necesidad alrededor. Hermano, tú y yo, si realmente queremos ejercitarnos en la compasión, primero tenemos que aprender a ver más allá de nuestras propias necesidades, más allá de nuestra propia realidad dentro del hogar. Tener compasión tiene que ver no solamente con tener compasión con los nuestros, sino también con las personas de afuera, con las personas que están necesitadas, con las personas que quizás no tienen que comer, con las personas que están pasando por diversos problemas. Tú y yo también los tenemos. Sin embargo, sabemos de que aun a pesar de las situaciones difíciles que enfrentemos, también Dios nos ha dado la capacidad y la oportunidad para poder también tener compasión de otras personas. Dice la Biblia en Marcos capítulo 8, verso 1, en la primera parte: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer. En lo natural, ¿no? En lo humano, generalmente nosotros tenemos la tendencia a ver solamente nuestra propia realidad, nuestras propias necesidades, nuestros propios problemas.
Difícilmente podemos encontrar personas que realmente ejercen la compasión, que realmente tienen compasión por otras personas. Pero yo creo que hoy es tiempo de poder nosotros también aprender a desarrollar esto en nuestras vidas. Qué lindo es cuando, por ejemplo, alguien te da una llamada telefónica y te dice, mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Y cómo va el trabajo? ¿Y cómo va la economía? ¿Has almorzado hoy día? ¿Tienes todo lo necesario? Y quizás por ahí alguien te diga, mira, justo me has llamado en una situación difícil porque estoy pasando por esta situación, por estos problemas. En estos tiempos tan difíciles hay familias que están pasando por situaciones muy escasas. Y quizás tú y yo tengamos algo que compartir. Pero no podemos compartir si primero no vemos la necesidad. Si primero no nos percatamos de que hay una multitud que también tiene necesidades. Jesús era un hombre que tenía compasión de la gente. Por esta razón había una gran multitud y ellos no tenían que comer. Y entonces Jesús de pronto en su corazón sintió compasión. Lo vamos a ver más adelante. Pero para tener compasión entonces en primer lugar tenemos que aprender a ver la necesidad alrededor. Quiera Dios de que tú y yo podamos también ser personas compasivas y podamos mirar alrededor a las personas, poder ver por sus necesidades. No vayas a pensar solamente que el Evangelio es solamente hablar de la Biblia, hablar de las cosas de Dios. Jesucristo predicaba el Evangelio de gracia, Él hablaba a las personas del problema del pecado y cómo Él vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, Él también ejercía la compasión, como en esta historia, por ejemplo. Y ese es el modelo que Jesús nos está dando. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es ver la necesidad alrededor. Pero el segundo principio para tener compasión, entonces tener compasión no solamente es ver la necesidad alrededor, sino también es unirnos al sentir de Cristo. Es unirnos al sentir de Cristo. En el versículo 1, en la segunda parte, dice la Biblia, Jesús llamó a sus discípulos. Y nota, y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces aquí notamos cómo Jesús realmente amaba a las personas. Porque tener compasión es amar a las personas. A veces el corazón duro dice que ama, pero en realidad se ama a sí mismo. Mira solamente por sí mismo, por su propio bienestar, por sus propios intereses. No le preocupa la necesidad de otros, no le preocupa el hambre de otros, no le preocupa el frío de otros, sino que siempre está mirando por sí mismo nada más. Y lo peor de todo es cuando hay personas que quieren atesorar todo para sí mismos. ¿Sabes? El Señor Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y al final pierde su alma? Por eso debemos comprender que las cosas que tenemos son para poder no solamente ser saciados en nuestra vida personal y familiar, sino también para compartir con los que tienen necesidad. Jesús tenía compasión de la gente. Ahora mira, había muchas personas que estaban siguiendo a Jesús. Por lo menos en esta historia dice que eran 4.000. 4.000. Y quizás estas personas, por el deseo de escuchar la palabra, de poder aprender de Jesús, estaban siguiendo al Maestro y él estaba yendo hacia un lugar más abierto, más desértico.
Estos lugares desérticos no es como ahora, pues que cuando uno tiene hambre, uno puede ir a la tienda, uno puede ir al mercado, a un restaurante, ¿no? Uno tiene hambre, hay quizás una persona que está vendiendo una galletita por lo menos, ¿no? Y uno rápidamente puede saciar el hambre. Cuando Jesús estaba en estos lugares desérticos no había ni una tienda, no había un puesto, no había nada. Entonces la gente solía cargar algo de comida, de provisión. Y quizás esa provisión les duró un día, quizás les duró 2 días, pero de pronto cuando llegó al tercer día ya no tenían que comer. Por eso Jesús rápidamente se dio cuenta de esta necesidad. Y Él por eso les comparte y les abre su corazón a sus discípulos y les dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, no tienen que comer. 3 días de camino. Jesús sabía que si Él despedía a la gente en ese momento, para que ellos buscasen comida, por lo menos de lo que entiendo de este pasaje, por lo menos 2 o 3 días le costaría poder llegar a un lugar donde tener provisión, alimento necesario. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos habían venido de lejos. Es verdad que quizás algunos por ahí vivían cerca, pero otros vivían muy lejos. Y entonces por eso Jesús sabía de esta situación. Y Él entonces comparte esta necesidad a sus discípulos. Hoy Jesucristo también está compartiendo esa necesidad contigo y conmigo para unirnos al sentir de Jesucristo. Porque tener compasión no solamente es ver la necesidad alrededor, sino también es unirnos al sentir compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar es ejercitar la fe, es ejercitar la fe. Aquí yo quiero que tú veas la diferencia entre la compasión de una persona que solo ve en lo natural, en lo humano, y la compasión que viene del corazón de Dios. En el versículo 4 dice la Biblia, sus discípulos le respondieron. Mira, ellos le responden en lo natural. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Porque si tú te das cuenta, la respuesta para los discípulos era, a ver, vamos a encontrar a un hermano pudiente, ¿no? Con un buen puesto de trabajo, que le sobre el dinero para que pueda aportarse y así entonces pueda dar para los 4.000 que están aquí presentes, ¿no? Muchas veces nosotros lo que hacemos frente al desafío, frente a la necesidad, es tratar de deslindar de ese llamado, ¿no? de esa responsabilidad, para dejar que otros lo hagan. Por eso la pregunta es interesante. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ellos no estaban pensando en sí en poder poner algo que ellos tenían. Más bien ellos estaban pensando a ver a quién le damos esa responsabilidad, porque yo no lo voy a hacer. Y sabes, eso es en lo natural. O quizás también puede ser que tú tengas el recurso y también tengas el deseo de compartir esto. Pero déjame decirte que ejercer la compasión en lo natural no tiene que ver solamente con dar cuando uno tiene, sino también aún es dar cuando tú tienes escasez. Porque nota, la palabra dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Puede ser que en este momento tú estés en el desierto de tus finanzas. Estés en el desierto sin trabajo. Estés en el desierto abatido por una serie de enfermedades o de problemas. Pero déjame decirte que tener compasión, según Dios,
Es poner la confianza en Dios, aún en medio de las dificultades y de las necesidades propias. Es en medio del desierto poder estar seguros de que Dios va a darme para poder también compartir con otros. Y quizás entonces eso que Dios nos da no sea a nuestra estima mucho. Porque, ¿sabes? A veces nosotros decimos, no tengo que compartir. No tengo que dar, ay, ¿cuánto me gustaría dar para poder ayudar al ministerio de consolación y poder ayudar a los hermanos, pero no tengo. Sin embargo, déjame decirte que en realidad sí tenemos. Puede ser que no tengamos lo que nosotros deseamos, pero Dios nunca, nunca nos deja sin provisión. Por eso, aunque estemos en el desierto, siempre Dios va a proveer algo. Y quizás eso sea poco, pero no te olvides que nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Y eso significa que si yo creo que Dios va a usar mi vida para tener compasión por otras personas, entonces debo hacerlo puesto mi fe en Jesucristo, confiando y creyendo que Él va a proveer todo lo necesario para que yo pueda también compartir eso poco que pude tener quizás en este momento, pero que Dios va a multiplicar. Entonces, por esta razón, hasta aquí hemos dicho que tener compasión es ver la necesidad alrededor, es unirse al sentir de Cristo, es ejercitar la fe, pero en cuarto lugar es compartir lo que tienes. Es compartir lo que tienes. Ya hemos dicho, ¿no? Que muchas veces nosotros queremos atesorar, queremos guardar, queremos juntar, queremos solamente tener para nosotros. Pero qué difícil es desprendernos, qué difícil es dar y qué difícil es participar de ello. Déjame decirte que eso es difícil solamente si tú no conoces el amor, la gracia y la compasión de Dios. Porque los que hemos conocido al Señor, nosotros participamos de la gracia de dar. Porque de gracia se nos ha sido dado y también de gracia nosotros damos. Y en realidad esto tiene que ver con una condición espiritual. Ahora, puede ser de que en este momento quizás tú o yo tengamos poco, pero sabes, nosotros somos llamados a poder compartir aún lo poco que tenemos. Fíjate lo que dice en el versículo 5. Él, o sea Jesús, frente a esa respuesta, ¿no? De los discípulos, ¿no? ¿Recuerdas cuál era la pregunta? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? En el verso 5, mira cómo le responde Jesús. Le responde con otra pregunta. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Muchas veces nosotros no queremos reconocer que realmente Dios nos ha provisto, que realmente Dios nos ha dado. Me acuerdo hace algún tiempo leí en estos suplementos de mi casa, del diario El Comercio, me acuerdo de una linda historia ahí que estaba publicada, hablando de un mendigo, ¿no? Un mendigo que estaba mendigando en el camino y había entonces un castillo muy hermoso donde estaba el rey allí viviendo con toda su corte y bueno, y el rey estaba de vuelta hacia su palacio. Y entonces cuando este mendigo que estaba en el camino vio esa carroza aproximarse camino hacia el palacio, él dijo, voy a ponerme en el camino y voy a gritarle al rey que tenga compasión de mí, que me dé unas moneditas. Total, él tiene bastante, ¿no? Y entonces él efectivamente fue y comenzó a gritar, rey, ten compasión de mí. Ten compasión de este pobre, no tengo nada. Y entonces, de pronto para su sorpresa, el rey mandó parar la carroza y se detuvo. Y el rey, mirándolo, le dijo a este hombre, hombre, ¿qué deseas? Y él le dijo,
rey, por favor, unas moneditas por compasión, no tengo nada. Y para su sorpresa el rey le dijo, a ver, le dijo, primero yo quiero saber si tú estás dispuesto a dar algo a tu rey. Total, yo soy tu rey. Tú tienes que honrarme como tu rey. Algo debes tener. Y entonces, frente a esas palabras, el mendigo se vio en aprieto. Y mientras estaba pensando qué hacer, metió su mano en su bolsillo de la túnica que tenía. Y allí entonces tenía 5 granitos de arroz, tenía un bollo de pan, ¿no? Y entonces, y él dijo, el bollo de pan es demasiado para poder darle al rey. Yo pues, lo tengo que comer. Mejor le voy a dar los 5 granitos de arroz. Y entonces buscó esos 5 granitos y se lo extendió al rey y el rey lo recibió. Y le dijo, ¿ya ves cómo si tienes? Y el rey entonces, por cada granito de arroz, le dio al mendigo una moneda de oro. Y entonces él mandó que la carroza, ¿no? Y la corte real, ¿no? Marcharan nuevamente al palacio. Y mientras se iba, el mendigo rápidamente dijo, si el rey me dio por cada granito de arroz una moneda de oro, ¿qué me dará por este bollo de pan? Y entonces corrió nuevamente detrás de la carroza y le dijo, rey, aquí tengo algo más que darte, ¿no? Y el rey nuevamente detuvo la carroza y mirando al mendigo le dijo, hombre, solo lo que me has dado de corazón te puedo dar. Por eso cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿sabes? Cuando Dios te dice, dame, es porque Él quiere bendecirte. Dice la Biblia, dad y se os dará. Eso lo dijo el Señor. Y si Dios lo ha dicho, Él cumple su palabra. Por eso, dar es compartir lo que tenemos. En Marcos capítulo 8, verso 5 dice la Biblia, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. ¿Te imaginas 7 panes para toda una multitud? Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. ¡Qué precioso! Cuando tú reconoces que realmente tienes algo que compartir, aunque quizás a tus ojos sea poco, si tú lo pones en las manos de Dios, si tú confías en el Señor, si tú le crees a Dios, vas a ver un milagro y vas a ver que eso que tú puedes tener que sea poco, pero lo compartes. Entonces no solamente va a ser usado por Dios para ser de bendición para muchas personas, sino también tú mismo, tú misma serás saciada por Dios. Por eso comparte lo que tienes. Dios te le hace esa pregunta y también me hace a mí esta pregunta. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Quizás sean solamente 2, 3, 7, no lo sé. Pero sabes, si tú lo pones en las manos del Señor Jesucristo, entonces Él hará milagros. Con eso poco. ¿Por qué? Porque todo esto será de corazón. Y sabes, cuando tengamos escasez, no cometamos el error de llenar nuestro corazón de amargura o de enojo. Mira, aquí los discípulos tenían solo 7 panes. Sin embargo, Jesús, tomando esos 7 panes, dice, habiendo dado gracias, los partió. Es decir, cuando tú recibes, quizás no recibes todo lo que tú esperabas. Quizás tú te quejas y dices, ay, ¿cuándo me subirán el sueldo? ¿Cuándo mi situación mejorará? ¿Cuándo este gobierno cambiará y tendremos una estabilidad económica? Y inclusive le puedes cuestionar a Dios muchas cosas al respecto.
Pero sabes, si tú y yo tenemos poco, aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos a tener gratitud y dar, Señor, gracias por esto que tú nos das. Y sabes, cuando nosotros damos gracias a Dios y aprendemos a compartir, entonces el Señor lo que va a hacer es va a tomar esto para que también, escucha, nos lo retorne a fin de compartir con otros. Porque dice la Biblia, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. ¿Sabes? Si tienes poco, pero lo pones en las manos de Dios y lo consagras a Él, Dios, que es generoso, va a multiplicar esto. Pero para eso primero debemos aprender a ser fieles en lo poco. Porque si tú y yo somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. Tener compasión por ello es compartir lo que tenemos. En quinto lugar, tener compasión también es recibir bendición para bendecir. Versículo 7 dice la Biblia, también tenían también unos pocos pececillos. Y nota, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. De pronto, al inicio solamente había 7 panes, pero de pronto nos damos cuenta que tenemos otras cosas, que tenemos otros recursos, que Dios realmente ha provisto más de lo que aún nosotros mismos podemos entender. Y yo creo que estos pocos pececillos también representan estas cosas que a veces ni cuenta nos damos, pero que realmente puestos en las manos del Señor son una bendición. Así que puede ser que por allí tú también tengas unos pocos pececillos, pero ponlos en las manos del Señor y recibe la bendición del Señor para que también esa bendición pueda ser compartida con otras personas y para que Dios pueda mostrar su amor y su gracia a través de su pueblo, de su iglesia. Porque sabes, cuando tú y yo somos bendecidos, es para bendecir a otros. Cada vez que tú recibas una bendición, aprende a compartir tu bendición. Y serás más bendecido, porque el Señor lo ha prometido así. Por eso, tener compasión es recibir, no para quedártelo, sino más bien es para bendecir a otras personas. Es para poder compartir tu bendición. Y finalmente, tener compasión es saciar y ser saciados. A veces nosotros cuando damos decimos, uy, me quedamos con menos. Pero déjame decirte que cuando Dios nos da algo, es para poder compartirlo. Y al hacerlo, Dios nos da mucho más. Dios nos da mucho más, porque Él es fiel. Dice la Biblia en Marcos capítulo 8, verso 8, y comieron, y nota, y se saciaron. Escucha, aquí comieron todos, es decir, hasta los discípulos. Ellos comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¿Recuerdas tú cuántos panes tenían? Tenían solo 7 panes. Sin embargo, ahora ellos están recogiendo 7 canastas. 7 canastas. Es decir, Dios sobrenaturalmente hace sobreabundar cuando ve fe en el corazón, cuando ve compasión por la gente. Ahora hemos estado hablando en el Congreso Misionero de la importancia de poder hacer las misiones, de poder ofrendar para la obra misionera. Y qué importante es, mi hermano, mi hermana, que tú y yo nos comprometamos con las misiones, de que podamos también ofrendar para que la obra del Señor, para que el Evangelio, pero también para que la ayuda llegue a tantas personas que lo necesitan. Y por eso esta es la oportunidad de poder compartir de lo mucho que Dios nos da, o quizás de lo poco que tenemos ahora, pero si lo ponemos en las manos del Señor, el Señor lo multiplicará. Él usará esto que tú pongas en sus manos y Él saciará tu vida y saciará a muchedumbres. Por eso comieron y se saciaron. En el verso 9 nos dice,
eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Qué lindo. Jesús nunca va a despedir a las personas con hambre para que se desmayen en el desierto. No, no, no. El Señor Jesús ama a las personas, se preocupa por las personas y Él desea que tú y yo también tengamos ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, de poder ver por las personas, de poder hacer algo para que las personas escuchen el Evangelio de gracia, pero también reciban la ayuda necesaria y de esa manera podamos ser de bendición para también nosotros recibir más bendición, para poder también compartirlo con otras personas, para que todos glorifiquemos al Señor, porque para Él es la gloria, de Él son los recursos, de Él es todo, Él es el oro y la plata. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso confiemos en el Señor y aprendamos a tener compasión. Tengamos unas palabras de oración. Amado Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque en esta hora tú nos enseñas a través de este precioso pasaje de la palabra cómo tener compasión. Por ello, Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que nos enseñes a ver la necesidad alrededor. Señor, queremos aprender a unirnos a tu sentir, oh Cristo. Oh Padre, también tú nos enseñas a ejercitar fe, aún en medio del desierto financiero o de la escasez económica. Señor, tú nos enseñas a poder ahora también dar en medio de la escasez. También, Señor, te pedimos que nos enseñes, Señor, a poder en fe compartir aún lo que tenemos, sea mucho o sea poco, Dios. Oro, Padre, para que ponga, Señor, este sentir que creo que ya lo has puesto. Pero, Señor, solamente falta la solicitud de hermanos y hermanas que puedan, Señor, comprometerse con la obra misionera y podamos juntos, Señor, aportar aún para las misiones, no solamente orando, sino también dando y aún, Señor, yendo al campo misionero, siendo formados, Señor, para ser sembradores, para poder llevar tu palabra y para que muchas personas conozcan del Evangelio. Porque, Señor, hemos sido bendecidos para bendecir. Por ello, Señor, gracias. Porque tener compasión también es reconocer que hemos recibido tanta bendición para poder bendecir a otras personas. Y también, Señor, es ser saciados, pero también es saciar a otros. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea la alabanza. En el precioso nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Dios les bendiga. Les invito ahora a poder unirse al tiempo de oración que será vía Zoom. El link está allí posteado en el Facebook y en el YouTube de la IBC del Corregidor. Que tengan un bendecido día. Buenos días.